Primero porque nosotras y nosotros tuvimos clase el otro día, el lunes, voy a compartir pantalla, el miércoles se supo, se ve la pantalla ahí, se supo que los restos que habían encontrado ahí en la ría eran los restos de Facundo Castro, así que no dejar de mencionar, no dejar de poner palabras, no dejar de poner imagen, no dejar de exigir justicia, verdad, y no dejar de decir que no podemos vivir en una sociedad donde las formas del poder, bajo todos sus formatos, nos maten, nos desaparezcan a nuestros pibes. Elegí esta de todas las imágenes de Facundo Castro, a quien no conocí, pero que siento que conozco un montonazo de pibes como él, la verdad. Pibes como él, o distintos a él, que están en nuestras escuelas, y que son blanco de políticas podríamos decir, de exterminio, porque son políticas de exterminio que hay que desterrar, que cuando dijimos nunca más como sociedad decíamos nunca más a este tipo de cosas también. Sin lugar a duda hay que hacer muchísimos replanteos y muchas luchas. En particular yo creo que mínimamente el ministro de Seguridad que había designado el gobernador, que es Sergio Berni, al que lamentablemente conocemos mucho, debería irse, pero también sé que debería renunciar, pero también sé que eso probablemente no alcance porque hay un esquema, digamos, de poder punitivo y de violencia institucional que nos remite a lo más oscuro, digamos, de las formas de gobierno sobre los pibes, sobre todo, que son un blanco, los pibes pobres, un blanco tremendo de esa violencia, así que, aunque no conocía directamente a Facundo, se convirtió en un emblema de las luchas de estos tiempos, y es dedicarle a él y a su familia y a sus amigues todo lo que hagamos. Y como decimos, como siempre me pasa cuando desaparecen, asesinan a algún pibe, alguna piba, me quedo con un vacío, que es saber que todo lo bueno que podamos construir y conseguir de acá adelante va a ser en memoria de ellos, pero ellos no lo van a poder ver y vivir. Y eso no tiene reparación, digamos, ¿no? El docente, la docente que arme una buena clase, que organice una murga, que piense un taller, Facundo no va a poder participar, y eso es irreparable. Y eso también a mí me da bronca, y una bronca que sé que hay que, digamos, que reciclar, reinventar en organización, en pedagogías a contracorriente, en estos espacios, pero igual el daño es muy grande, y la sensación del vacío también es muy grande, así que no quería dejar de homenajear a Facundo y abrazar a su familia, ahora que lamentablemente supimos que el resto que encontraron eran de él, eran su cuerpo. Bueno, no sé cómo estarán, podríamos estar obviamente 1000 horas hablando de esto, pero si alguna compañera, compañero quiere decir algo, contar algo, expresar algo, en 2 minutitos o 3, ir rápido y poner el contenido por delante de estos dolores, me parece. Así que está bueno que si alguien necesita, yo necesitaba, pueda expresarse. ¿No por ahora? Bueno, cuando quieran. Víctimas de femicidios asesinan a una piba cada 29 horas. Ludmila Preti, 14 años, apareció hoy. Más allá de las singularidades, hay una Mariano, violencia ahí que es la misma. simplemente, Sí. simplemente lo que quiero agregar es destacar algo que a veces no lo percibimos, a veces lo dejamos, no entra como parte de los objetivos de los cursos, de la formación,
inclusive no entra a veces, no nos damos cuenta, pero siempre está en los esfuerzos, en las cosas que se hacen en el marco de la defensa de la educación pública o de eso que nos hemos puesto al hombro las y los docentes, y más en esta época en que la ha dejado de lado el gobierno en la provincia, nos hemos puesto al hombro la educación pública. Y la verdad que uno a veces piensa algo tan tremendo, tan grande como terminar con la violencia del Estado, y más aún lo que pone Cecilia recién, necesita de una gran acumulación de fuerza y de construcción, una construcción cultural y organizativa de los trabajadores y los sectores populares. Y eso cuesta mucho y es muy difícil. ¿Y cómo se hace? Y la verdad que a veces perdemos de vista, pero hasta un curso como este, o como cualquiera de las instancias que estamos haciendo, o de los videos que uno puede ver en las redes de los esfuerzos que se hacen en cada rincón de la provincia donde están las seccionales de Aten, eso es de esa manera, de ahí vamos a sacar esa famosa acumulación de fuerzas que permitan realmente cambiar o por lo menos alivianar esta cuestión tan tremenda que nosotros la conocemos tanto por Carlos, que es la violencia del Estado, ¿no? La violencia estatal. De todas formas, uno se siente un poco mejor si como es este último caso, a la familia daría la impresión que también desde lugares políticos altos del gobierno la acompañan, ¿no? O sea, o están. Pero yo lo que quiero destacar es estas cosas chiquitas que hacemos, porque eso es construir y hacer acumulación de fuerza para las causas grandes. Gracias, Edi. Me interesa, quizás no en este curso en particular, y hay algunas hipótesis dando vueltas, pero sería interesante que pensemos cuáles son los vasos comunicantes y las lógicas entre la desaparición y asesinato de un pibe como Facundo y los femicidios y feminicidios de pibas como Ludmila. Creo que hay que pensar cómo es la división sexual del trabajo de algunos centros de poder, de algunos resortes que no son tan visibles, y qué importante que es que la escuela, en todas sus variables, piense y trabaje estos asuntos. Después en algún día le podemos buscar un espacio, sé que hay muchos, pero es un tema que me interesa, sobre el que he trabajado, y algunas de las cosas que escribí como antropólogo trabajando violencia institucional, que me lo hizo ver una gran feminista antropóloga que es Mónica Tarducci, que agarró algunos de mis trabajos y me dijo, fíjate que todo lo que enfocás son varones, y estás naturalizando que la violencia policial, institucional es hacia los varones, y las pibas siempre aparecen ligadas a los varones, y sería bueno que busques también cómo funciona esto otro, y con esa pregunta que era muy simple, que era, ¿y las pibas? Entre signos de pregunta, salí a hacer 3 años o 4 más de trabajo de campo en la Villa 31, y trabajé junto a otras colegas una línea de que no estaba explorada, era un punto ciego, pero era un punto de ceguera de nuestra propia disciplina, ¿no? Y como tantas otras cosas, pienso también como a veces mirábamos o seguimos mirando el aula con ese sesgo de género, y también como a veces miramos las violencias del Estado y parece que fuera un tema entre varones, ¿no? Como que el policía mató al pibe, ligazones, y está muy ligado, sí, ligado a lo que estamos trabajando hoy también. Un concepto de cultura cruzado por el poder, y un concepto de cultura cruzado por la complejidad, no puede de ninguna manera prescindir de los análisis de la teoría feminista y del encuentro entre el feminismo académico y el feminismo militante, que en muchos casos son las mismas compañeras, compañeros, y que han dado en estos últimos años una cantidad y calidad de herramientas que no solo han aportado a la caja de herramientas, sino que han cuestionado la caja de herramientas, la forma de la caja de herramientas, y hasta diría la propia metáfora, si queremos, de qué es una caja de herramientas, ¿no? Bueno, me gustó muchísimo leer sus diálogos en el chat, en el foro. Me gustó mucho cómo
establecían contactos entre ustedes, se citaban mutuamente entre comillas. Incluso alguien hablaba de otra compañera, y después otra compañera le contestaba y el otro le contestaba de nuevo, así que se armó como algo que en un curso que somos como 130, esa búsqueda nunca es sencilla, ¿no? Ni siquiera puedo verlos a todos en una pantalla, así que imagínense, quiero tener, ya dije, ¿no? Como Alberto Fernández que tiene 5 pantallas y ve a todos, quiero eso. Y bueno, punteé algunas cosas. Lo primero era pedirles encarecidamente que cuando, yo sé que 150 o 200 o 300 palabras es re poco para todo lo que queremos decir, pero en un curso tan numeroso que tratemos de buscar esa síntesis y que si tenemos 2 cosas para decir, por ahí digamos una y la otra la guardemos para una próxima intervención, porque parece que no, pero alguien pone una intervención de 400 palabras y eso hay que multiplicarlo por 100 a la hora de leer y de volver, así que les pido por favor que tratemos de respetar los números máximos de extensión, 1, 2 más palabras, no pasa nada, pero no 100 más. Marqué algunas cosas para los primeros 5 minutos de devolverles del foro, porque había muchísimo de esos diálogos. Así que tengo, a ver, lo primero, me encantó el término resonar, alguien había planteado, Dussel hace resonar a Foucault. Yo soy guitarrero de fogón, no músico, pero hay algo con los armónicos, ¿no? Que vos tocas un sonido y hay algunos otros que vibran y otros que no. Entonces, ¿cómo estamos en esta búsqueda del tándem entre autores y autoras? ¿Cómo efectivamente Dussel hizo resonar algunas cosas de Foucault en las reflexiones de ustedes? Que es un poco el objetivo del trabajo de ella. También encontré muy interesante esta búsqueda de una filosofía de la acción que entienda cómo los efectos producen, cómo los discursos producen determinados efectos, mirar eso en la escuela. Encontré la idea de la importancia de que los docentes, las docentes, abramos espacios de libertad para que las chicas se expresen, y eso lo resoné con lo que vamos a trabajar hoy de Clifford Geertz, que Geertz planteó que la misión de la antropología tiene que ver con ampliar el lenguaje de lo humano, y me parece que en gran medida, y ampliar la imaginación humana, y en gran medida la libertad que podemos promover en la escuela tiene que ver con esa ampliación, no desde un lugar idealista o subjetivista, sino que efectivamente ampliar nuestro lenguaje no en un sentido formal o en un sentido de tener más palabras de la cultura culta, sino más maneras de decir las cosas que nos pasan, más maneras de crear mundos. En ese sentido la imaginación me parece muy importante. Ya trajeron en el foro las lecturas de estos encuentros, trajeron a Elsie Rockwell, plantearon que hay en el aula y en la escuela una negociación y una reinterpretación de contenidos, de normas escolares. Esto tiene que ver con la concepción del poder que Dussel hizo resonar con Foucault, una concepción menos monolítica, menos represiva, y si quieren más productiva, que se hace cargo de el docente, la docente de ese lugar de poder y de saber, y que estamos dispuestos a saber que esos contenidos, que esas enseñanzas están en juego, en tensión, en negociación, en reinterpretación, que ya nos va trayendo un concepto de cultura y de campo mucho más amplio y complejo que la mera transmisión de conocimientos o imposición de conocimientos. Cuidado ahí porque hubo sí algunas interpretaciones que hicieron ustedes donde no termina de quedar claro el planteo de Dussel con Foucault. Dussel, cuando dice abstencionistas, abstenerse, en el subtítulo 1 creo, ese juego de palabras quiere decir, los docentes no podemos abstenernos de la cuestión del poder porque somos producto y productores de ese poder, de esa dupla de poder y saber. En ningún momento ni Foucault, ni Dussel, ni yo vamos a plantear que debemos abstenernos del poder, sino hacernos cargo de que el poder es constitutivo de nuestras relaciones y buscar ese poder que no sea un poder arbitrario, que no sea un poder estúpido, que no sea un poder autoritario, sino un poder que amplíe márgenes de libertad, que subjetive con el otro, etc. Digo, no hay un poder abstencionista en Foucault. Puede haber un poder, un mecanismo de poder, cuyo discurso de legitimidad
sea el de la neutralidad, el de la apoliticidad o el de la fuga y la escapatoria del poder, pero ese discurso es una de las formas de la dominación y ha sido una de las más efectivas en los últimos 30 años, que es el discurso de un mecanismo de poder que busca su legitimidad en decir que no ejerce poder, que está por fuera de la política. De hecho, la idea de neutralidad de la ciencia ha sido uno de los grandes artilugios de la dominación colonial y epistémico-colonial, digamos. Así que no hay una forma de abstenerse del poder. Puede haber un discurso que plantee eso, pero no hay abstención del poder. Piensen que Foucault dice que somos producto de esas relaciones de poder, así que querer escapar al poder es como querer escapar al lenguaje, es como querer escapar a lo que nos hace ser lo que somos, a la identidad, ¿no? Al cuerpo. Bien, ¿qué más? Me gustó muchísimo esta idea de pensar al poder como un proceso a través del cual el sujeto establece una relación vital con su entorno y resulta evidente que el origen del poder se sitúa en la intimidad del sujeto. Esa cosa intimista, singular, me gustó mucho, me gustó para ligarlo a lo que plantea, que hoy vamos a ver de Clifford Geertz, que es esta idea de que él dice, la discusión entre si la cultura es subjetiva u objetiva, íntima o pública, es una discusión, bueno, Geertz es muy irónico, como habrán visto quienes han leído, pero yo diría, para ser menos irónico que Geertz, esa discusión es una tontera, digamos, es un sinsentido. La cultura, en tanto entramado de sentidos, de significados, es a la vez íntima y pública, ¿no? Entonces esta cuestión de mirar la singularidad y lo íntimo del sujeto como docente me parece muy interesante, sobre todo pensando con Foucault, que el poder siempre actúa en relación a un yo, ¿sí? Y ese yo es yo cuerpo, y es, no sé si primero que todo, pero en una de sus dimensiones, un yo íntimo, ¿sí? O sea, piensen ustedes cuando están escuchando esta clase, o trabajando, o escuchando, o cuando van a otro lado, etcétera, todo lo que está pasando adentro de ese yo. Eso es muy íntimo, y eso es producción de cultura también, ¿sí? Bueno, no me voy a detener mucho más. Después, alguien habló de microenseñanzas, citando ahí a alguna autora. No pude, sino, aunque sea por parecido en el significante, ligarlo con la idea de microfísica del poder de Foucault, y a su vez ligarlo con lo que plantea Geertz, que para los antropólogos y antropólogas es muy bello, y muy necesario para mí también, que es una de las herramientas que quiero que este curso aporte como antropólogo y docente, que es que lo que plantea Geertz, ¿no? Ustedes dijeron microenseñanzas, yo linkeé con microfísica del poder, y después linkeé con esto que dice Geertz, estudiar los grandes temas de la humanidad, ¿no? El amor, la muerte, el Estado, la violencia, pero los antropólogos lo estudiamos en cosas chiquitas, ¿no? Estudiamos, él pone en su ejemplo, en una correría para robar ovejas, o en un guiño que se le hace en una peña a una persona a otra, o un amigo a una amiga, o una amiga a un amigo, o lo que sea, en esas cosas chiquitas estamos estudiando los grandes temas. Y esa escala, por eso es tan rica la etnografía del aula, es la escala de la escuela, es la escala del aula. ¿Sí? Nosotros como docentes, no estamos haciendo una vivencia de las macroestructuras de la política educacional, de las macroestructuras del Estado, sino que estamos ahí en esa pequeña aldea, que es la escuela, que es el aula, que es el profesorado, etc. Y entonces, eso no quiere decir que estemos desvinculadas o desvinculados de los grandes temas, por ejemplo, la política educativa. O creemos, ¿no?, que la política educativa se discute en los recintos o en los despachos y no está pasando nada en el recreo. Foucaultianamente, ahí están pasando cosas muy importantes, y esta idea geertziana de que estudiamos en lo micro de la política me parece muy rico para pensar. Me quedé ahí anotado con ver lo de las microenseñanzas. Bueno, gran pregunta que hacía alguien por ahí en el foro, o gran comentario. Vieron que Geertz lo trabaja con el tema del guiño del ojo, ¿no?, como un gesto, y dice, bueno, ¿qué es ese guiño? Hay que reponer el contexto de significaciones. Alguien dijo, hay un gran tema en la escuela,
y en la escuela contracorriente, y en la escuela de sectores populares, que es el tema del silencio. Nuestras dificultades para leer que no todos los silencios significan lo mismo, que otro, digamos, la variabilidad de sentidos que tiene el silencio, y qué interpretaciones podemos hacer nosotros sobre esos silencios de aula. Me parece que ahí hay mucho para aportar y para pensar. Lo mismo que decían más adelante, el tema de la gorra, ¿no? Parece ser una obsesión el tema de la gorra de la visera. Bueno, en la foto de Facundo estaba con una gorra, me parece. Es un objeto, un significante, diría Saussure, que tiene una cantidad de cosas para pensar. A veces en las escuelas medias hay una obsesión, y en las primarias, con los pibes más grandes, que se saquen la gorra, que se pongan la gorra, que se puede con la gorra. Esa obsesión por la gorra, ¿de qué habla? ¿No? ¿Qué significa esa gorra? No sé, porque muchas veces yo he preguntado, y me he preocupado, ¿no? Porque que se tapa la cara, que no se ve el gesto, pero otras veces hay otras cosas que tapan la cara y ven el gesto, y alguien le dijo alguna vez a una colega, sacate el maquillaje porque no veo tu gesto. No, pero la gorra tapa, ¿qué tapa? Y otra vez, la marcha de la gorra, Córdoba contra la violencia institucional, ¿qué significa esa gorra? Bueno, me pareció muy interesante cómo pensaron eso. Luego, también como pusieron en cuestión la discusión de los acuerdos de convivencia. Alguien decía por ahí, guarda que a veces los acuerdos de convivencia funcionan como normalizadores, guarda que es interesante la construcción democrática de acuerdos, pero a veces los acuerdos de convivencia reproducen, fortalecen, naturalizan, por ejemplo, determinadas desigualdades de género que no deberíamos estar dispuestos a dejar pasar así nomás, ¿no? Por ejemplo, un acuerdo de convivencia que dice, porque los hay, las chicas no pueden venir con ropa corta, y eso no está bajado desde, sino que a veces conforma una supuesta práctica democrática, y lo ligo a lo que planteaba Ceci más temprano con los femicidios, y la cultura patriarcal, y esas desigualdades. ¿Qué pasa cuando en un acuerdo de convivencia que supuestamente tiene que ver con una búsqueda más democrática y horizontal, aparecen estas cuestiones de las chicas no deben provocar, porque tienen la ropa así o tienen la ropa así, cómo se juega en el cuerpo, y cómo también estos mecanismos pueden tener continuidades con formas más autoritarias que identificamos con el pasado, pero ahora vienen remozadas, recicladas, en forma de un discurso del consenso, del acuerdo. Ojo con eso. Y por último, ¿qué más? Bueno, hay un capítulo ahí de los baños que han puesto, el baño como territorio de disputa, o de territorio... El baño debe ser el lugar más interesante de toda la escuela, ya por su clasificación binaria, por la idea de que hay un baño para discapacitados, ¿no? Supuestamente para personas con discapacidad, y si se usa o no, si yo tengo o no tengo, soy o no soy discapacitado, tengo o no tengo capacidades diferentes o discapacidades. Bueno, los grafitis, encerrarse en el baño, el castigo de no dejarte ir al baño, decían también ahí, ¿no? ¿Qué mecanismo de poder sobre el cuerpo? Ya pediste 3 veces, el docente médico decía. ¿Qué sabés si me estoy meando? ¿Cómo lo sabés? Para mí una de las revueltas de los anormales un día va a ser una meada colectiva de todas las infancias en nuestra clase. Quizás yo sea el docente, digo, me hago cargo, ¿no? Pero un día va a ser una rebelión Foucaultiana, se van a mear, se van a cagar todos los chiques en la clase juntos. Y nosotros vamos a tener que seguir enseñando. Bien, ¿qué conocimientos trabajar para incitar la rebelión? Cuando no queremos que la rebelión sea tutelada por nosotros. ¿Qué conocimientos? Preguntaban ahí. Hay una viñeta que puso alguna compañera del Chelo Candía, véanla, que es hermosa, sobre el Zoom. Bueno, no la voy a compartir porque explicar una viñeta es como asesinarla, así que no voy a decir nada de la viñeta, véanla, está buenísima. Y ahora sí, por último de los últimos, bueno, me quedé pensando, la compañera que trabaja en la cárcel, ¿es una institución adentro de otra institución o es una metáfora, ¿no? Es la escuela adentro de la cárcel. Uf. Sobre panóptico, más por más menos, o más por menos menos, panóptico sobre panóptico, ¿qué produce, no? Yo no trabajé mucho en cárcel, hice algunas cosas, no creo que no haya llegado a procesar, así que quienes están hace más tiempo, etcétera, me interesa mucho eso.
Y para ir pasando a nuestros temas de hoy, salió mucho y me gustó, y me parece fundamental, pensar la vida cotidiana como un territorio, como un campo necesario de ser mirado, o el campo por excelencia de la reflexión educativa para mí, la vida cotidiana de la escuela. Y pensar que en esa vida cotidiana, jugando con Gertz, está lleno de signos, de sentidos, pero que son en la superficie como enigmáticos, ¿no? Se nos presentan como un montón de significantes, de significados, en realidad, de gestos, de conductas, que puede ser el silencio, que puede ser la gorra, que puede ser cómo vamos al baño, las formaciones, la manera de organizar la clase, etc. Y que ahí estamos para tratar de descifrar, en términos del propio Marx, ese jeroglífico social que es la cotidianidad escolar, la vida cotidiana de la escuela. Bueno, estos son mis apuntes del foro, pueden haber sido millones de otros apuntes porque está muy rico, pero no quería dejar de devolver algunas ideas que me surgieron. ¿Alguien le resonó algo de esto? ¿Del foro? Avanti. Si quieren escribirlo, ahí aparecieron algunas cosas. Los acuerdos de convivencia. Salió, sí, claro, suelen traer propuestas muy conservadoras. Decíamos la vez pasada, ¿no? ¿Y qué pasa si yo quiero producir algo que para mí es emancipador, liberador, subjetivante, rebelde, y resulta que las propias estudiantes, los estudiantes, la familia, surge que no se quiere? ¿Qué hacemos con eso? ¿Cómo nos amacamos en ese dilema? Ahí Lina dice, bueno, habló de los acuerdos de convivencia, la misma compañera, con respecto a dejarlo salir al baño, ¿solo juegan los supuestos autoritarios de no dejarlos ir al baño? No sé, lo digo porque soy docente de nivel superior. ¿No es cierto? Yo, no hay ni pregunta, ¿no? Para ir al baño de nivel superior, pero está bueno esto de, ¿es solo eso, no? ¿O es...? Bueno. Vamos a compartir una cosita más, permiso. Esta va a ser, díganme cuando vean la pantalla y las que me van apareciendo. ¿Ven la pantalla ahí? ¿Se ven las fotos? Ingrid, Rory, Kelme son las que tengo ahora en pantalla, en mi pantallita. ¿Sí se ven? Bien. El trabajo que vamos a hacer esta semana está basado en lo que avanza Elsie Rockwell en relación al concepto de cultura, y en particular el concepto semiótico de cultura de Clifford Geertz, el antropólogo norteamericano Clifford Geertz. Y lo vamos a trabajar pensando, yo les quería compartir lo que los compartimentos de mi caja de herramientas, que es la página de Iconoclasistas. No sé si nos conocen, es un grupo, un dúo en realidad de arte, de pedagogía, de mapeo colectivo, de una historia larga que tienen, y ellos y ellas tienen un laburo que para mí es una caja de herramientas inagotable de laburo en la escuela, en la formación docente, conmigo mismo, y hay una de las apartados que se llama Álbum Deco. Ese Álbum Deco van a ver que tiene varias cuestiones, varias temáticas. Una es la pandemia, esta otra es sobre el hombre blanco y la construcción de un colonialismo de conquista. Bueno, y ellos hacen un laburo grosso, muy movilizante. Ven, por ejemplo, ahí son esas imágenes típicas de pueblos otros, ¿no? Acá este pueblo es el pueblo Selknam, del sur de lo que actualmente es Argentina y Chile. Ahí tenemos algunos pueblos africanos. Y los iconoclasistas pusieron ahí a los conquistadores con esos mapas de colores insertos. Es un juego fuerte con la pluralidad cultural, el tema del poder. Hay una diversidad de cosas en la página de Iconoclasistas. Uno de los apartados, como ven ahí en la barrita de arriba, es el de Álbum Deco, y el trabajo que les voy a proponer, que ya está, Noé lo puso en la página, han hecho cosas sobre el fracking, los modelos extractivistas, tienen un laburo tremendo, hermoso de mapeo, y tienen una dimensión pedagógica muy buena, tienen una interesante obsesión por socializar y que las herramientas sean multiplicables, tienen increíble, con un montón de trabajo y ejercicio, está re buena. Entonces la propuesta es muy simple y a la vez muy profunda.
Primero, para quienes no conocen, les invito a explorar la página de Iconoclasista, se meten, miran por todos lados, exploran, juegan ahí adentro, y después dentro del álbum Deco, para cerrar algo, porque si no es muy amplio, mirar y elegir y hacer un pequeño ensayito, muy cortito, ¿no? 300 palabras, un texto de estilo ensayístico, digamos así, jueguen con eso, donde hablemos de algo del álbum Deco, de Iconoclasistas. Puede ser una imagen, puede ser todo el concepto del álbum, puede ser uno de los apartados. Vean ustedes lo que deseen hacer, y que en ese juego aparezca alguna de las categorías, de los conceptos, de las ideas de Gertz. ¿Sí? Abierta la consigna. Lo pueden trabajar incluso en pequeños grupos, ahí están todas las pautas de la consigna. ¿Por qué digo esto antes de largar la explicación? Para que cuando uno tiene la consigna antes, también va escuchando la explicación y leyendo los textos en función de la consigna, ¿no? No es lo mismo si a vos te dicen, bueno, vas a ver un partido de básquet, porque después tenés que hacer una estadística de los goles que hicieron, que para ver el comportamiento de los hinchas, o de las hinchas. Uno mira distintas cosas en función de cuál es ese encuadre. Bueno, la clase de hoy, el texto de Rockwell de Gertz, entre otras millones de cosas que puede disparar y que les puede interesar, va, en términos del curso, hacia esta consigna de pensar el álbum Deco de los iconoclasistas. ¿Se entiende más o menos? Sí. No es muy complejo el asunto. Bueno, y acá nos empezamos a meter con un asunto que es que ya no trabajamos con un texto por clase. Es la parte más interesante. Ya vamos, hoy y la clase que viene, vamos a cruzar permanentemente a Gertz con Elsie Rockwell, que son nuestros últimos dos textos. Supongo que alguna o alguno habrá leído, y sobre todo en el texto de Gertz, habrá quizás pensado que era muy específicamente etnográfico, antropológico, y que me había pasado un poco de rosca. Bien, tenía razón, me parece, porque ahí armando hoy, dije, bueno, vamos a focalizar un poco. Es un texto apasionante, por lo menos para mí, clásico de la antropología cultural, y hiperdelirante en varias cosas, con un grado de ironía y de especificidad, pero bueno, nosotros nos vamos a quedar con algunas cuestiones del texto de Gertz. El trabajo de Elsie Rockwell es un poco más amigable, quizás para la docencia, de las diversidades de docencias que estamos acá, porque es un trabajo sobre educación, sobre la dinámica cultural en la escuela, etc. Y nosotros hoy, mañana, como hoy y la clase que viene, mañana no, vamos a ir como jugando con el cruce de estos textos, ¿sí? Bien, vamos a empezar con el mate. Si quieren, ese trabajo de Rockwell, la dinámica cultural en la escuela, aparte de su libro original, que es sobre Vygotsky, si no me equivoco, sí, es un libro que se llama Así un currículum cultural, la vigencia de Vygotsky en la educación. Aparte de estar en ese libro, que yo no lo tengo completo en PDF, ese artículo está en un trabajo que hizo Flaxo, que es como una gran compilación de artículos de Elsie Rockwell, desde los primeros de los años 70 y 80 hasta lo último que sacó, 2000, no me acuerdo, 15, 16, después sacó más cosas. Si a alguien le interesa, está disponible eso en PDF en internet. Si no, me lo pueden pedir o lo puedo subir, es muy pesado, pero ese material no tiene desperdicio, son 600 hojas, digamos, ¿no? Un montón de artículos de Rockwell de distintas épocas, con una intro de Nicolás Arata, de la Facultad de Filosofía y Letras, de la Ciencia de la Educación, y está muy bien trabajado, de una manera muy fina, digamos, el laburo de Rockwell, que para mí es imperdible para el cruce entre antropología y educación, ¿no? Bueno, este texto en particular es del 97, o sea, ya tiene sus añitos. Pero es de fuerte vigencia, ¿por qué? Porque allá Elsie Rockwell, que es su formación de base es como historiadora, esto está bueno saberlo, y después se doctora en antropología. Está viva Rockwell, hace poco ha dado algunas charlas en el Infod, hay un montón de conferencias de ella ahí en distintos sitios, entre ellos YouTube. Ella se doctoró en la Universidad de Chicago. Ella asume, es hija de mexicana y norteamericano, ella se autopercibe mexicana. A veces el nombre Elsie Rockwell nos suena especialmente norteamericano, pero es una teórica latinoamericana, Elsie Rockwell, ¿sí?
Y después es investigadora de uno de los centros más importantes de México, que es los avanzados de la DIE, donde hay varias antropólogas. Creo que Inés Dussel trabaja ahí también, si no me equivoco. Así que allí estamos con él, Sid Rockwell. ¿Por qué está bueno este texto para mí, entre otras cosas? Hoy vamos a agarrar como más la primera parte, porque hace una especie de estado de la cuestión, o un estado de la cuestión, un estado del arte, del concepto de cultura en las ciencias sociales, y no lo hace netamente por gusto teórico, sino que lo que va a plantear es algo que creo que nos puede interpelar, que es que muchos de los análisis, de las teorías, de las cuestiones que nosotras y nosotros leemos y hacemos incluso sobre el proceso escolar, sobre lo que pasa en la escuela, remiten al concepto de cultura. Por ejemplo, la idea de la escuela transmite una cultura, o la escuela es homogeneizadora de la población, la escuela sarmientiana y la cultura de esto y la cultura del otro, y muchas veces no tenemos muy en mente cuál es la historia del concepto de cultura. Como todos los conceptos, no es un fruto natural, sino que tiene una historia, se podría hacer una genealogía más compleja, pero bueno, la antropología y las ciencias sociales en general tienen una larga historia de la discusión del concepto de cultura, que es a su vez la pesadilla y el sueño de los antropólogos, y un concepto profundamente enigmático, ¿sí? Que acá Gertz y Rockwell nos van a ayudar a terminar concluyendo que efectivamente es enigmático. Entonces, peleado con mis PowerPoints por la soledad que me provocan, voy a compartir un ratito nada más este esquema, que sería el esquema requete básico que Rockwell hace en la primera parte del trabajo, para historizar un poquito el concepto de cultura en las ciencias sociales y en la antropología en particular. Ahora lo voy a desarrollar, pero parte del concepto funcionalista, más positivista, que tiene raíz en Emil Durkheim, a fines del siglo XIX. Durkheim escribe, es uno de los padres de la sociología, ¿no? La sociología, si hay acá sociólogas, sociólogos, habría que analizarla porque tiene tres padres, es un tipo de configuración familiar, tiene tres padres, Weber, Marx y Durkheim. Así que bueno, pobre la sociología, con tres papás varones, los tres, y decimonónicos, aunque distintos. Entonces parte un poco de ese par que es Durkheim, fines del siglo XIX, y la, digamos, sociología funcionalista, que fue el paradigma dominante e indiscutido hasta los años 40, 50, que es Talcott Parsons. De ahí se va Rockwell a cómo el relativismo cultural de la antropología norteamericana, no es casualidad que de ahí venga Gertz es norteamericano, cómo el relativismo cultural y las teorías del conflicto cultural, un poco más tarde, ponen en crisis o critican o resquebrajan esta idea de la cultura del funcionalismo, o a veces lo van a encontrar como estructural funcionalismo, el modelo que ahora vamos a ver de Durkheim y Parsons. De ahí da un salto a una de las todavía principales teorías críticas en las pedagogías, que es la famosísima teoría de la reproducción, de Pierre Bourdieu y Jean-Claude Passeron, libro de 1977. Ahora también supongo que muchas de nosotras tendremos alguna idea de por dónde viene esta idea y qué es lo que la escuela reproduce. Y lo más interesante, o quizás novedoso para quienes no vengan o no hayan leído Etnografía de la Escuela, es lo que nos acerca Rockwell de cómo la etnografía de la escuela, es decir, mirar la escuela desde una perspectiva antropológica, etnográfica, estando ahí, haciendo observación participante y produciendo lo que Gertz va a llamar descripciones densas, es decir, leyendo ese carácter enigmático de lo que se nos presenta en la escuela, necesariamente hay una reformulación del concepto de cultura que venía manejándose hasta acá. Que incluso con la tensión que es obvia entre las ideas de Bourdieu de reproducción y la idea de cultura de Durkheim, que es bastante funcionalista, hay algunos puntos en común. Por ejemplo, el enorme peso de la socialización primaria en la construcción de la cultura, ¿no? Esto de que casi una especie de pseudodeterminismo sobre que lo que somos está dado por esa socialización primaria, que sería la transmisión de los valores de nuestra cultura materna, incluida la lengua. Entonces la etnografía escolar trae unas nuevas preguntas y reformula el concepto de cultura, y ahí Elsie Rockwell nos lleva a una idea de cultura más plural, que ahora la vamos a trabajar, que es a donde queremos llegar, cuyo
referente, o uno de sus referentes, en la antropología el más importante, pero hay otros, como puede ser García Canclini, ¿sí? Que es argentino, Néstor García Canclini, o teorías más literarias y sociología, teorías de la cultura, o Williams. Bueno, la antropología es más bien Clifford Geertz, y es esta idea de la cultura pluralizada, una cultura con historia, una cultura atravesada por los conflictos y el poder, que Elsie Rockwell tiene una perspectiva muy propia de ella que a mí me parece interesante. No soy obviamente tan lector de Geertz como habrá sido, como es Elsie Rockwell, pero ella encuentra que Geertz tiene una fuerte influencia, o una influencia de Gramsci y de Mikhail Bakhtin, que son dos teóricos muy importantes. Gramsci de los años 30, italiano, digamos el recreador del concepto de hegemonía, que hemos trabajado bastante, y sé que circula la idea de hegemonía, y Mikhail Bakhtin, que es el lingüista ruso que metió en algún punto el poder y la ideología dentro del signo lingüístico, ¿no? Y planteó nada más y nada menos que el signo que Saussure había descrito tan formalmente como significado y significante, que muchos hemos tenido que sufrir con el dibujo del arbolito, del gato, y todo ese esquema de reducción del pobre Saussure, que la verdad que es un poquito más interesante. Bakhtin le metió una dinamita de poder, ideología, disputa dentro del signo, y lo que nos trae Elsie Rockwell es que hay una influencia de Gramsci y de Bakhtin en la teoría de Geertz sobre la cultura, que es una mirada en algún punto a contracorriente del propio Geertz. No es la lectura mayoritaria la influencia gramsciana y bachtiana en Geertz. Me gusta esa idea de Elsie Rockwell, sobre todo porque, lo digo por tercera vez, trataré de no decirlo más, para mí hay algo de lo irónico en el tono de escribir de Geertz que tiene mucho que ver con la disputa cultural. No sé si las que le han pegado una primera leída, está lleno de refranes populares. Quizás no son refranes que a nosotros nos resulten cotidianos porque son refranes del campo norteamericano, digamos, ¿no? Del campo, digo, de la ruralidad norteamericana, o del sentido común, pero la verdad que un antropólogo tan refinado como Geertz, discutiendo en las grandes ligas de la cultura, que en un capítulo, este capítulo es clave, ¿no? El primer capítulo de descripción densa es como una obra muy importante, y yo hoy contabilizaba cuando repasaba, hay como 5 o 6 refranes populares, y él está dando una discusión muy sofisticada sobre cultura, y mete eso, y ahí hay un juego ligado a lo popular, ¿sí? Imagínense, ¿no? Es como meter refranes de campo hoy discutiendo con Beatriz Arlo. Está bueno, hay que tomar esa posición, ¿no? Bueno, vamos bien hasta acá, una trinidad patriarcal. Marx, Durkheim y Weber. Capital cultural, apropiación de la cultura, dice él, sí, exactamente. Bueno, ¿fue muy rápido con el Word ese o llegaron a mirarlo? Esa línea de... Eso en realidad son como los títulos que plantea ella, ¿sí? Bueno, hasta acá, preguntas, comentarios por el chat, o seguimos metiéndole. Vamos, vamos. Bien, vamos bien, dice Gisela Acuña. Gracias. Bueno, ahí tenemos entonces la propuesta de Elsie Rockwell. Hemos escuchado hasta el hartazgo, o no el hartazgo, la idea de que la escuela moderna transmite cultura. Salió la vez pasada la idea de la escuela es homogeneización cultural, homogeneización poblacional. Y si se fijan a todas esas afirmaciones que forman parte casi de nuestro sentido común crítico, ¿no? No homogeneicemos, había una población heterogénea, gauchos, indígenas, migrantes, y ahí fue Domingo Faustino a homogeneizar y a constituir una ciudadanía, Foucault diría, normalizada, ¿no? En lo político, en lo corporal, esos guardapolvos que Inés Dussel habla como la falsa ficción de igualdad, etc. Si se fijan a todas esas afirmaciones, le subyace una idea de cultura, que es la idea de cultura dominante, ¿no? Se homogeneiza la población para formar una ciudadanía. ¿Qué ciudadanía? La de la cultura dominante. Y esto es lo que Rockwell marca con mucha inteligencia.
ella lo que dice, la tesis reproductivista de Bourdieu y Passerón, en algún punto afirma, obviamente, que la cultura escolar se corresponde con la cultura dominante. O sea, como la cultura escolar es la cultura dominante, los chicos que no forman parte de esa socialización, es decir, tienen otro hábitus, otros capitales culturales, son expulsados o fracasan en la escuela. Pero esa idea de cultura dominante es una idea muy parecida a la de Durkheim, a la de Parsons. O sea, hay una cultura que está ahí, que es coherente absolutamente, y que la escuela transmite, o que la escuela socializa, y que por eso genera esa división entre los alumnos exitosos y los alumnos fracasados. Algunos datos no menores. En Durkheim, en Emil Durkheim, la idea de cultura común es una idea antes que de prácticas o de libros o de músicas, que es lo que muchas veces asociamos a la idea de cultura, ¿no? La idea de ministerio de cultura. En Durkheim, sobre todo, la cultura funciona como valor moral. Literalmente, dice él, la educación debe fijar en el alma del niño, miren esto, Foucault ni había nacido, debe fijar en el alma del niño los valores de semejanza para la vida colectiva. Segunda mitad del siglo XIX. Es decir, la cultura para Durkheim es especialmente un conjunto de valores morales que funcionan, diría él, como el pegamento, ¿no?, del cuerpo social, lo que hace que el cuerpo social no se disgregue y genere la semejanza, la identificación con el otro. Talcott Parsons, que es el teórico de la sociología clásica funcionalista, ya desde los años 50, pero el trabajo que cita Rockwell es del 73, en algún punto va a retomar y continuar la tradición durkheimiana, la tradición positivista, la tradición funcionalista, planteando que si Durkheim me había dicho, bueno, la educación tiene que fijar en el alma del niño esos valores de semejanza, la escolarización para Parsons es muy importante porque es clave en el proceso de socialización primaria, porque lo que hace es interiorizar determinados valores. Esos valores son la cultura, o en gran parte son la cultura, y es lo que va a pautar en el individuo todo el sistema de acciones, ¿no? Para esa sociología clásica lo que se miran son las acciones, las conductas, y esas acciones van a estar determinadas en gran manera por la escolarización, o en realidad por la socialización primaria, en cuyo lugar la escolarización tiene en cuya interior la escolarización tiene un lugar muy importante, ¿no? El socializador primario de esos valores. Alguna me va a decir acá, pero pará, si este texto de Parsons es de 1973, y la interpretación de las culturas, para quien haya mirado la bibliografía de Gertz, es del 73, ¿cómo estás hablando que esto vino antes que lo otro? Porque por otro lado, la reproducción de Bourdieu y Passerón es del 77. Bien, el tiempo de las ideas académicas, conceptuales, teóricas, no es el tiempo lineal cronológico de las modernidades, ¿no? De hecho, por ejemplo, Gramsci escribió en los años 30, y en algún punto fue puesto en valor a partir de los 60 y 70 sobre todo. O sea, hay un Gramsci que escribe preso en los años 30, preso del fascismo de Mussolini. Pero no necesariamente ese es el momento en que sus ideas mellan o cuajan en el pensamiento. Entonces acá, si ustedes ven, los libros han sido editados más o menos en la misma época, pero hay una linealidad en el concepto de cultura que es otra, que es una linealidad de los tiempos teóricos, ¿sí? Para que no nos mareemos en ese sentido. Queda grabada la clase compañera, sí, eso es terrible para mí. La acción educativa hace del individuo un ser verdaderamente humano. Las frases de Durkheim son inigualables, a mí me van a disculpar, pero son increíbles. Bien, este enfoque, Durkheim, Parsons, es lo que llamaríamos el enfoque, lo van a encontrar como enfoque funcionalista o estructural funcionalista, depende, ahí hay un límite fino, y organicista, la idea de que la sociedad funciona como un organismo, de que ese organismo hay distintos órganos, que cada órgano tiene una función, ¿no? El corazón, los pulmones, las piernas, el cerebro, y que cuando hay un problema, un conflicto, lo que está pasando es que hay un órgano que está fallando o está enfermo y debe ser o excluido o reparado para volver al proceso de lo que se llama homeostasis, ¿no? O sea, el equilibrio
para que todo funcione. Es decir, lo que en Durkheim sería la anomia social, ¿no? Como una enfermedad. Hay algo que está enfermo, algo que está anómico, a mí me suena bastante anémico, como que le falta vigor, pero es otra cosa, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? En este concepto de cultura como conjunto de valores, ni Durkheim, Durkheim está, al igual que Marx, viviendo un momento de crisis tremenda ¿no? En la consolidación del capitalismo más industrial, y él está viendo toda la crisis junta, tanto Marx. Así que siempre estuvieron muy preocupados por el conflicto social y por cómo sanar ese conflicto social. En el caso de Durkheim, por cómo profundizarlo para llevar a la sociedad revolucionaria y socialista en el caso de Marx. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? Este concepto de cultura no mira la dominación y la resistencia en un sentido como lo miramos en las pedagogías críticas. Empezar a mirar eso es lo que va a habilitar otros juegos, digamos, de la cultura. Es decir, entrarle de lleno a ese concepto armónico, orgánico de cultura, viendo que en realidad los conflictos que hay no tienen que ver con anomias o enfermedades o desviaciones, sino que tienen que ver con la propia dinámica cultural y social. Lo que nos va a habilitar es al juego de que en la cultura no todo es transmisión o socialización. Y esto nos cabe tanto para la institución escuela como para las otras instituciones, la institución familia, por ejemplo. Y acá nos va a hacer la propia Elsie Rockwell como antropóloga, hace una crítica a la antropología. Por un lado, la antropología clásica, quizás hayan leído algo de Evan Pritchard, Radcliffe Brown, el propio, un poco después, Lévi-Strauss, pero sobre todo la antropología británica y la antropología francesa. De hecho, un poco el padre de la antropología francesa es Marcel Mauss, que escribe así, era el sobrino de Durkheim. Se quedaron con todo en esa familia, ¿no? La sociología, la antropología, hegemonistas totales de la... Recomiendo fuertemente de Mauss una cosa clásica que está escrito en 1925, Ensayo sobre los dones. Era un socialista, pero tuvo gran influencia en el anarquismo, Mauss, estudiando las economías no monetarias, desde la antropología. Bien, lo que nos dice un poco Rockwell es que la antropología aportó mucho a la idea de pluralidad cultural, sin lugar a dudas, viendo que había otredades por el mundo y que esas otredades, esos pueblos otros, esa diversidad cultural, presentaba otras formas de cultura, que no eran la misma forma de cultura que el occidente europeo. Ahora, uno si mira de todos modos, por ejemplo, las etnografías clásicas de la antropología, como puede ser los Nuer, o los argonautas del Pacífico Norte, del Pacífico Occidental, de Malinowski, lo que va a ver es que claramente muestran que hay una pluralidad de culturas, que es muy distinto a la sociedad francesa o a la sociedad inglesa moderna occidental, pero lo que nos dice Rockwell es que en algún punto el concepto de cultura que están manejando sigue siendo un concepto donde la cultura aparece como un todo coherente, ¿no? Distinto, pero como un sistema coherente de estructuras, de funciones, de valores. Es decir, la antropología hace un aporte a la idea de pluralidad cultural, pero hasta los años 40, 50, incluso 60, todavía sigue manejando un concepto de cultura muy similar al de la sociología clásica. O sea, todo, cuando uno lee, por ejemplo, los Nuer, que es una... Puse Nues, me agarra alguna de mis profesoras directoras, me mata. Y ahora lo puse mal de nuevo. Los Nuer, despacio. Ahí está. Me apuro. El último es el que está bien. Cuando uno lee los Nuer, le cierra todo. Le cierra por qué, cómo organizan las festividades, le cierran cómo cuando se casan intercambian el ganado, le cierra una pinturita, un paisaje cultural de un grado de coherencia que por un lado es absolutamente diferente a la idea de cultura occidental, empezando porque no tienen Estado, no tienen moneda, no tienen, ¿no? No tienen aparato represivo, no tienen leyes en un sentido escrito, no hay tribunales, o sea, hay otro mundo cultural ahí, pero en su estructura es tan cerradito y coherente como lo que podía decir el sueño, digamos, de la sociedad occidental civilizada. ¿Cuándo empieza a resquebrajarse esta idea, este concepto de cultura? Bien, va a marcar tres
corrientes sí, corrientes de resquebrajamiento Rockwell. Por un lado, el relativismo cultural norteamericano, ¿sí? Franz Boas sobre todo, y esto es años 30, años 40. ¿Qué es lo principal de esa discusión? Incluso un poco antes, hay algunos textos de Boas que son del 20 y pico. Lo primero es la discusión con el etnocentrismo, ¿sí? O sea, ¿por qué estamos mirando a las otras culturas tomando la nuestra como parámetro de normalidad? Ahí hay una instalación de un primer relativismo cultural, es decir, cada cultura debe ser leída en sus propios términos. Ya después, en los años 60, un poco más, incluso un siglo después, las teorías de lo que se llama el conflicto cultural. ¿Sí? O sea, la sociedad está constituida por conflictos, no son anomias, desviaciones, enfermedades, sino que hay determinados conflictos. Y en el caso de la escuela en particular o de la educación, fue un aporte muy grande porque empezó a haber, por ejemplo, en los estudios del conflicto cultural en las escuelas, que lo que se llamaba fracaso escolar, bueno, todavía se llama en algunos casos fracaso escolar, no tenía explicaciones, no podía explicarse por razones raciales o genéticas, ¿sí? O sea, no es que eran los chicos que repetían o dejaban la escuela eran inferiores por el contenido de sus genes, o por el color de su piel, o que tenían poco oxígeno en el cerebro, cosa que he escuchado todavía, por eso lo que Pierre Bourdieu llama el efecto de teoría. Aunque las teorías caigan en desuso en la discusión académica y conceptual, permean el sentido común y siguen dando vueltas en el sentido común de muchos y muchas de nosotras. En realidad no yo, mi compañera escuchó hace no tanto tiempo en una escuela de Bajo Flores que los chicos bolivianos no podían pensar bien porque como habían bajado de la puna, que era muy alto, se les había entrado un poco, como que el oxígeno en el cerebro no les trabajaba de una manera, y lo decía con mucho amor, pobrecitos, bajaron de los 4.000 metros de la puna, vinieron a vivir al Bajo Flores. Eso aplicaba incluso para niños que habían nacido en el Bajo Flores y sus papás habían bajado de la puna hacía 40 años. Pero la explicación de que tenían menos oxígeno en el cerebro y eso no permitía que hicieran, no sé, despejaran la X en una ecuación o diferenciaran una oración unimembre de una oración bimembre, estaba muy presente, ¿no? En la sala, era una explicación nativa de esa escuela, y sé que no es la única, ¿no? Colega que podría pensar eso, y esto empezó a quebrarse, digo, aunque en los años 60 y un poco antes empezó a quebrar, sigue teniendo efecto de teoría, diría Bourdieu, en el sentido común de muchos y muchas. Bien, en realidad es un desplazamiento de las explicaciones genéticas o raciales a explicaciones al menos de tipo cultural. Por ejemplo, una explicación típica de las teorías del conflicto cultural, lo que está pasando son problemas comunicacionales en un sentido lingüístico, es decir, que los niños y las niñas que son provenientes de otras culturas que no son la cultura de la escuela, no terminan de entender qué se les pide o no, ¿no? Hay como un conflicto ahí de sentidos comunicacionales. Entonces, el segundo paradigma de ruptura de la idea de cultura de la teoría sociológica clásica, y el tercero, ya directamente de raigambre marxista enteramente, es la teoría de la reproducción de Bourdieu y Passerón. Para entender la teoría de la reproducción, que es un libraco enorme con un montón de estadísticas del sistema educativo francés, los dos conceptos centrales que tenemos que tener en cuenta, ya los mencionaron ahí, son el de capital cultural. Voy a escribir despacito porque después escribo cualquier cosa. Y el de habitus. Bourdieu forma parte en algún punto del sentido, medio del sentido común de algunas discusiones educativas. Está bueno eso. No vamos a ponernos en, ay, se vulgariza, qué sé yo. Yo creo que la idea de capital cultural es una idea interesantísima y súper productiva. Esa idea de que hay distintos capitales circulando en los campos sociales y que en algún punto, aunque tengamos unos sueldos miserables y nos paguen el aguinaldo en 3 veces, en el aula somos portadores de determinado capital cultural que no tiene, o tiene poco que ver con el capital económico en el caso de la docencia, pero me parece que es una idea fértil y que sigue produciendo, que no explica todo, como dice Geertz, pero sigue explicando algunas cosas. La tesis básica del libro La reproducción de Bourdieu y Passerón es que hay una distancia, ¿no? Una distancia simbólica, una distancia política, una distancia pedagógica, entre el hábitus de la escuela, ligado al capital cultural de las clases dominantes, y el hábitus de los chicos de clases populares. Esa es como la tesis básica. Entonces, ¿qué pasa?
la niña, el niño, no se siente cómodo en ese hábitus circulante, en esa forma de capital cultural, mientras que el niño o la niña perteneciente a ese universo cultural más dominante se siente cómodo y entonces avanza sin demasiados problemas. ¿Eso qué es lo que termina haciendo? Bueno, reproduciendo, justamente es el título del libro, la estructura social de desigualdad de clases, que para Bourdieu la desigualdad de clases no es solo económica, es decir, lo que define la pertenencia a una clase social de una persona, en el marxismo, si quieren, del primer Marx, del segundo Marx, sería el del prefacio de la economía política, es, bueno, ¿cuál es mi relación con los medios de producción? ¿Soy dueño o no soy dueño? Y eso define mi carácter de clase. Yo me puedo creer que soy un burgués, incluso puedo tener mi lenguaje, puedo tener hasta una pilcha y todo, pero si no soy dueño de los medios de producción, Marx diría, sos un tilinga. No creo que dijera eso, pero lo que define tu pertenencia a una clase social o a otra es tu relación con los medios de producción. En Bourdieu esa cuestión es un poco más compleja, porque también hay otros capitales en juego, uno de los cuales es el capital cultural, y el hábitus está ligado a eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La escuela, que se dice neutral, que se dice socializadora en la cultura, que se dice que es una de las garantías del progreso y del ascenso social, no hace otra cosa que reproducir a través de un formato bastante sutil, ¿no? Que son todos esos códigos culturales y simbólicos, reproducir la desigualdad del afuera y terminar clasificando a los chicos en su característica de clase, sea esta obrera o capitalista burguesa. Más allá de que es un poquito más compleja como clasifica y estructura Bourdieu, esa es la tesis básica de la reproducción. Que igual si se fijan lo que dice Rockwell, la idea de cultura que subyace a la tesis reproductivista es una idea de cultura bastante cerradita, ¿no? La escuela tiene el hábitus de la clase dominante y lo pone en juego en el paisaje escolar, y los chicos que están con su hábitus de clase, que puede ser o dominante o no dominante, proletario, pero fíjense que siempre aparece como entidad cerrada casi la cultura, como un conjunto bastante coherente de valores, de formas del lenguaje, no, lo típico, a ver, pasá el pizarrón, decí lo tuyo, hoy fui a ordeñar vacas con mi mamá, no se dice fui. Juí sería el signo, ¿no?, del capital cultural, de la lengua, de los sectores subalternos del campo. Se dice fui. Fui sería por excelencia la marca de capital cultural. Ahí está como la cosa de medio esquemática del burdismo. Bien. ¿Qué es lo que pasa? Y acá viene quizás lo más interesante. Las etnógrafas de la escuela, como fueron los etnógrafos a las culturas otras, a las sociedades que llamaban cariñosamente o no primitivas, cuando fueron a ver lo que pasaba en la escuela, en el aula, no desde una perspectiva que ya sabía lo que iba a encontrar, que es un poco lo que vimos con Dussel, ¿vieron? ¿No? Si nos ponemos, ella dice, la vulgata Foucaultiana, ¿qué dice? Voy a la escuela, voy a encontrar panoptismo, vigilancia, normalización, docilidad de los cuerpos. Dussel dice, suspendamos un poco, seguro, si yo voy a la escuela a mirar o a pensar mi práctica y ya sé lo que voy a encontrar, la teoría no sirve. Porque en realidad lo que estoy haciendo es corroborar lo que yo ya sabía teóricamente, o sea, encajar la realidad, comillas, en mi modelo. Y un poco la etnografía del aula tensó esa idea, porque cuando fueron las etnógrafas a empezar a mirar el aula desde una perspectiva, desde la mirada antropológica, notaron que era un poquito más complejo y generaron nuevas preguntas. Por ejemplo, si la teoría de la reproducción del capital cultural fuera tan lineal, todos los grupos migrantes en Estados Unidos fracasarían educativamente. Porque la verdad que la cultura china, el hábitus chino, no tiene nada que ver con el hábitus norteamericano occidental, blanco, consumista, etc. Bueno, o tiene poco que ver. Sin embargo, a los pibes chinos les iba bastante bien en la escuela. No así a los pibes afroamericanos. No así a los pibes chicanos, a los pibes chicanos. Es decir, ahí se empieza a caer una cuestión, que es solamente que hay dos hábitos distintos y el que confronta con el de capital cultural dominante fracasa, porque acá hay unos que no fracasan, dicen las etnógrafas, dice la propia Rockwell, que fue una de las primeras, ¿no?
Otra cuestión, por ejemplo, todo lo que está pasando ahí y que es leído como fracaso escolar, producto del triunfo de la imposición simbólica del capitalismo a través de la escuela como aparato ideológico del Estado, todo lo que pasa ahí es puramente opresión, dominación y fracaso, o también hay revueltas y resistencias. Lo ligo a lo que ustedes decían en el foro, compañeras y compañeros. ¿Todos los silencios están hechos de lo mismo? O a veces los chicos, las chicas en la escuela se quedan calladas y eso es un signo, un símbolo de resistencia cultural, no de fracaso y de exclusión, sino la elección de no decir. ¿No? ¿Cuándo me bajo la visera de la gorra? Bueno, hay un trabajo clásico ahí, que es del 77, que es de Paul Willis, construyendo cuerpos nobody, construyendo el obrero o los muchachos obreros, que muestra cómo en una escuela, en varias escuelas en realidad, pero él trabaja en una de los suburbios industriales de Londres, si no me equivoco, o de alguna ciudad británica, los obreros desarrollan toda una cultura producto de sus, producto no, ligada a su experiencia como obreros, como hijos de obreros, y la ponen en juego en la escuela como forma de resistencia cultural a lo que la escuela quiere imponer. Termina mal el cuento porque en realidad dice, ahí hay una resistencia cultural, eso no es puro fracaso, pero el resultado termina siendo una especie de exclusión de los propios pibes. Ahora, Rockwell va a ir con un cachito más de gramscismo, ¿existe la idea de gramscismo? Bueno, pone un poco más en juego la idea de que hay resistencias en la escuela, no solo de parte de los pibes, sino también de parte de muchos docentes y muchas docentes, que logran que determinadas resistencias también sean no solo de asegurar la estructura social o reproducirla, sino también de transformarla. Un poco lo que decían ustedes. De poner en juego negociación, de poner en juego tensiones, de poner en juego cómo filtro, entre comillas, yo el currículum a la hora de poner en juego los contenidos y la forma de enseñarlo. ¿Cuáles son algunas de las preguntas que se hicieron esas etnógrafas para poner en crisis la noción de cultura tan hegemónica en la sociología clásica? Yo noté algunas de las que plantea Rockwell. Por ejemplo, la que ya dijimos, ¿por qué algunos grupos fracasan y otros no? Si es pura reproducción en la escuela, entonces deberían fracasar todos los que no son correspondientes a la norma o a la cultura dominante. La otra es, si existen diferencias culturales, que efectivamente existen, ¿pensamos que vienen solamente de afuera de la escuela y entran, o que la escuela también las produce en su dinámica? Esta es más sutil, pero no es menor, ¿no? Por ejemplo, en nuestras escuelas, la idea de ser mapuche, los chicos o las chicas que son mapuches, ¿viene de afuera? O sea, ¿el chico o la chica ya viene siendo mapuche, o el profesor viene siendo el profesor gay, o hay una producción de esa diferencia en la propia dinámica de la escuela, que tiene una autonomía relativa propia? Bien, ahí leemos el comentario de Lina, termino acá las preguntas, Lina. Entonces, en la vida cotidiana de la escuela, la pregunta es, ¿las diferencias culturales solamente se ponen en juego o también se producen, se reproducen, se transforman? Que es un poco lo que ellas están viendo haciendo etnografía, que que la escuela no solo es transmisora de cultura, o reproductora de cultura, acá transmisión y reproducción es lo mismo, ¿no? Sino que la escuela es también productora de cultura, en un sentido de producir cultura propiamente escolar, pero también de estar siendo parte del territorio o de la arena de disputa donde la cultura se produce como tal. Bien, otra pregunta típica. Se había naturalizado la idea del fracaso escolar, y estas antropólogas se preguntan, ¿solo hay fracaso escolar o también hay algunos gestos de resistencia cultural en eso que o sea, todo lo que nosotros llamamos fracaso escolar es lo mismo? ¿O hay otros sentidos dando vuelta y a veces son sentidos de resistencia? Es decir, si todo lo que un estudiante o una estudiante hace en la escuela se explica solamente por sus valores de origen, es decir, por su marco de socialización, ¿dónde están las estrategias propiamente escolares? Y acá hay cuestiones muy interesantes para ver en lo étnico, en lo indígena. Recomiendo fuertemente la tesis doctoral de Andrea Zulk.
SZULC. Andrea tiene varios capítulos publicados. Si lo ponen en el Google Académico, ¿usan Google Académico, compañeros? Bueno, un hallazgo entonces. Hay un antes y después de la vida en esto. Ya está, yo ya siento que este curso tuvo todo sentido por lo que voy a poner ahora. En el Google ponen Google Académico o Scholar y los va a llevar a una dimensión desconocida que es el mismo Google, pero académico. No es tan desconocida. ¿Qué es lo que pasa? Vos ahí pones cualquier palabra que te interese, o autor o autora, y te va a mostrar, Google te muestra lo que quiere, digamos. Hay algoritmos, no es una libertad relativa. Pero no te va a mostrar Wikipedia, ¿sí? Por ejemplo. Ni te va a mostrar El Rincón del Vago, ni monografías.com, sino que te va a llevar a publicaciones de tipo académico. Que no son garantía de nada, también hay mucha porquería ahí, pero también hay, digamos, hay cierta cuestión del universo, del círculo de la comunidad académica, que se dice la comunidad científica. Entonces ustedes ponen Andrea Zulk, por ejemplo, en Google Académico y les van a salir varios artículos de Andrea. ¿Por qué lo digo? Porque ella, su tesis doctoral es producto de 14 años de trabajo de campo en la provincia de Neuquén, laburando con infancias mapuches en relación a si piensan, esas formas de crianza, esas subjetividades. Y si bien es una tesis más antropológica que educativa, es riquísima, subrayo, porque pone en juego esta pregunta, ¿no? Si todo se explica por los valores de origen, o hay estrategias que ocurren propiamente en la arena de la escuela. Y ella muestra cosas maravillosas, de discusiones de cómo determinados y determinadas pibas ponen en juego lo étnico mapuche en función de estrategias que son para la escuela. Y en esto está buenísimo, porque es lo que hacemos todos. No sé, chapear con lo mapuche en un momento de conflictividad y donde lo mapuche está puesto para para lograr algo en una prueba, o para hablar y levantar la voz, o para decir, bueno, está muy, muy interesante para pensar. La tesis es re larga, es una tesis doctoral excelente, un poco agotadora, pero si ustedes ponen en el académico el nombre de Andrea Zulk, después ahí salen varios artículos que ella publicó antes de la tesis que están más desagregados por distintos temas. Hiper recomendable para pensar etnografía de la escuela, y está hecho acá en casa. Bueno, entonces, la etnografía de la escuela finalmente lo que va a hacer es cuestionar lo que podríamos llamar el determinismo, diría yo, de la socialización. Y pensar que la escuela, por ejemplo, en el caso nuestro, es una arena de disputa y de dinámica cultural propia, ligada a las otras arenas sociales, pero con una dinámica propia. Es decir, que en la escuela hay cosas para hacer y pensar, y que de hecho ocurren. Negociaciones, tensiones, apropiaciones, como dice Rockwell y ahí decían ustedes. Es la etnografía de la escuela entonces la que hace esa primer ruptura, o sí, con el concepto de cultura tan cerradito. Y acá lo que tenemos es el último pedacito de mi pobre, muy pobre PowerPoint del día de la fecha, que lo vamos a volver a poner, o ya lo perdí, se autocensuró el PowerPoint. Ahí está. Es la reformulación del concepto de cultura. Y aparece una nueva idea, que es la de cultura plural, o culturas plurales, que vamos a ver en Gertz. Voy a explicar lo que para mí es la parte más difícil, que necesito especialmente acompañamiento colectivo acá para que vayamos juntos. ¿Por qué? Porque si esto no lo terminamos de descifrar colectivamente, es como que agarramos, como una vez que yo quería ir a Villa Traful y seguí para la Angostura, cuando había llegado hace poco. O sea, te empezás a ir y realmente pensás que estás en Traful, pero estás en la Angostura, viniendo de acá. Es decir, necesito que todas doblemos para el ripio, y todos doblemos para el ripio de Traful, porque parece muy sutil esta diferencia, pero es muy importante, que es la idea de cultura plural. Nosotros tenemos pensada la idea de cultura plural, o de pluralidad de culturas. A ver, vamos a poner ahí el chat. Antes había unos comentarios, esperen.
Para un trabajo de investigación, dice Lina, entrevisté a chicas de escuelas técnicas, relataban las resistencias que desarrollaban para sobrevivir, en sus palabras, en una escuela de varones. Claro. Machona, vas a la escuela técnica. Por otro lado, ¿no? Esa abrumadora mayoría de varones, llenos de tornos y cosas tan masculinas, con las chicas ahí. Andrés dice, es verdad lo de los pibes que te revolean con su capital cultural. Me pasó acá en el norte cuando vine de Buenos Aires. Genios. Qué marcada de cancha, ¿no? Una vez me dijo uno de los pibes de la Ciudad Oculta, bueno, miren lo que soy yo, ¿no? Y me dijo, vos sos de los típicos universitarios que tiran piedras en las marchas, ¿no? El día que entré a dar clase por primera vez en la escuela. No me pude recuperar nunca de eso. Como yo te conozco de ida y vuelta a vos. No se lo negué, digamos. ¿No? Dije, bueno, vamos a conocernos a partir de la... Ese pibe, el Tati, es de un grupo... El Tati. Tati, Milito... El otro pibe se llamaba Jona y Zacarías, ahí los escribo, son Clan Oculto, una banda de hip hop de la Ciudad Oculta. Clan Oculto, perdón. Búsquenlo, está bueno. Tati me dijo, vos sos de los universitarios que tiran piedras en las marchas, antes que yo empiece a explicar de qué venía la materia, hace como 20 años, 15, 20 años. Revoleando Capital Andrés ahí arriba. Yo te saco la ficha, a vos. Sé quién sos antes de que pises el aula y te vamos a enseñar acá. Bien, vamos al tema de los desvíos a la angostura y a Traful. Nosotros estamos muy habituados a la idea de diversidad cultural o de pluralidad cultural ligada al multiculturalismo. El multiculturalismo sigue manteniendo esta idea de la cultura como una entidad cerrada, solamente que asume que en una misma sociedad coexisten distintas culturas. Esta es bien la idea típica de multiculturalismo o pluriculturalidad, que es la que es dominante en nuestro sistema, por lo menos en la letra de nuestro sistema educativo, que se llama intercultural, pero más su concepción está ligado a esta idea. Todo con minúscula, no importa, porque si no... Eric Wolf, que es un antropólogo que escribió uno de los principales libros de historia y antropología, que se llama Europa y la gente sin historia, otra ironía. Todos nosotros seríamos la gente sin historia, ¿no? O sea, solo Europa tiene historia, nosotros tenemos mitos, pasados oscuros o ese tipo de cosas. Entonces, Europa y la gente sin historia, Wolf desarrolló una idea, no más en la introducción, muy linda, que dice: la teoría social suele ver a las culturas, a los pueblos, como si fueran bolas de billar, dice. Para nosotros serían bolas de pool. Nosotros no jugamos mucho al billar. Yo tampoco juego al pool, pero no importa. La bola de pool, ¿no? Es algo macizo, sólido, que cuando vos tirás la bola blanca, todos se golpean y salen unas disparadas para cualquier lado, y esa sería la dinámica del conflicto cultural, o de la alianza cultural. Digo, si las pelotas quedan cerca, alianza. Si rebotan y se van para otro lado, conflicto. Lo que sea. Pero la idea que subyace a la noción de la pluriculturalidad es la idea de que las culturas son entidades cerradas sobre sí mismas, como si fueran esas pelotas de pool. Y eso, si nosotros pensamos a Geertz desde ahí, nos vamos a la angostura, y queremos ir a Traful. Es decir, la noción, en términos literarios de Rockwell, la noción de grupos culturales que están como yuxtapuestos, o sea, uno encima del otro, pero no interconectados, interpenetrados, sino yuxtapuestos, como las pelotas de pool, las bolas de billar de Wolf. La noción de grupos culturales yuxtapuestos, pero bien delimitados unos de otros, dentro de una sociedad global, sería la definición clásica del multiculturalismo. Va de nuevo, está literal del texto igual, ¿no? Acá lo entrecomillo. Hay grupos culturales que están bien delimitados unos de los otros. Acá podríamos decir los mapuches, los NIC, los que vinimos de Buenos Aires, los migrantes paraguayos que llegaron hace poco. Esa idea de que son entidades que tienen una frontera, una delimitación muy marcada, pero que evidentemente a nadie que tenga buenas intenciones se le puede escapar que están cruzados unos con los otros.
pero lo que nos va a decir Rockwell es que estarían yuxtapuestos, es decir, no se interpenetran, sino que están pegados unos a los otros. Bueno, ese modelo, que es el modelo multicultural, ese modelo no va a captar, dice Rockwell, la complejidad sociocultural existente. Realmente existente. ¿Por qué? Acá les recomiendo dos cosas que los trabajamos con Marce Salgado, que está acá en el Zoom, en la cátedra de interculturalidad. Laura Gutiérrez o sufrido o padecido en la cursada. Capaz que muchos conocen a este músico mapuchileno, el Portavoz. Bueno, ahí les dejo otra recomendación. Vean los videos del Portavoz, en particular uno que se llama, ¿cómo se llama, Marce? Huitrapaín, ¿no era? Huitrapaín, ponele que se escriba así, perdón, no sé de mucho de Mapuzungún, escribir menos. Bueno, el Portavoz con otro chico que se llama Gonzalo Luanco, rapean hip hop en Mapuzungún y se cruzan por una feria donde hay vendedores senegaleses y putean a la escuela y dicen fuck de Winca, y te pone una mezcolanza que decís, y después todo eso que termina, es una cosa, un paisaje urbano, hay niños, hay novias, novios, están ellos rapeando entre vendedores senegaleses que no tienen ilegales, entre comillas, putean en inglés a los Wincas, entonces le dicen fuck de Winca, y muestran toda la cuestión, una crítica a la escuela fuerte, ¿no? Y después de eso, que son como 3 minutos y medio, termina con una machi cantando con su cultrum en la inmensidad de un paisaje típicamente patagónico. Y ahí vos lo que tenés es un grado que es mucho más que yuxtaposición, porque desde una mirada esencialista, ese chico no es mapuche, porque si sabe hablar en inglés, viste zapatillas Nike, tiene DirecTV, fue a grabar a un estudio en Nueva York, no es mapuche. Porque para ser mapuche hay que estar en el campo, tejer a telar, hablar mapuzungún. Esa idea que llamaríamos esencialización de la cultura. A ninguna otra cultura más allá de los pueblos originarios se les exige la credencial de autenticidad como a los pueblos originarios, ¿no? Sería tan ridículo como decirles, si vos sos docente, entonces mostrame tu guardapolvo, tu pizarrón, tu escuadra, tu libro de temas, no sé, toda una serie de marcas que demostrarían que vos sos efectivamente docente. Es decir, esencialmente docente. Esa idea es la que subyace a la noción de más cultura multicultural. Ahora, para ir acercándonos al cierre, de a poquito, vamos a tirar un poquito de Goethe y nada más. Como dice, ¿cómo se llama este chico, el poeta? ¿Te acordás, Marce, el poeta de Bariloche? Fran, pucha, me sé el nombre y no sé el apellido. Bien, después se los voy a buscar y se los voy a mandar. Fran es un poeta mapuche que está en Bariloche, en Furiloche, y tiene unos poemas muy lindos, en uno de los cuales dice, tengo Facebook y Cultrum, mi perro hace el muertito y sabe arriar ovejas, tomo la Gwen y a veces tomo ibuprofeno. Y eso, que es muy provocativo, a propósito, desde ese lugar, nos da cuenta más de la idea de pluralidad cultural. Que si ustedes lo piensan, él lo está diciendo, igual que el Portavoz cuando canta con Gonzalo Loanco, o Fran cuando escribe, etcétera, etcétera, o los chicos con los que trabaja Andrea Zulca en la tesis, lo están diciendo desde una identidad cultural que reafirman, que es la identidad mapuche, desde la resistencia, pero con una mirada de cultura más complejizada, que es decir, yo tomo ibuprofeno, pero no por eso estoy occidentalizado. Mirá que tengo Facebook, pero es para republicar las cosas de mi love, o si tengo ganas para chatearme con un pibe o una piba que me gusta, no importa. Pero hay algo ahí que desafía esta idea de entidades que se yuxtaponen. Y pasa la cosa de lo que entendemos por una perspectiva más intercultural, en un sentido geertziano. Las concepciones plurales de cultura van a marcar algunas diferencias fundamentales con la idea multicultural. Una, la cultura es siempre un diálogo. No un diálogo en el sentido armónico de dialoguemos para entendernos. Un diálogo entendido como intercambio. Acá la idea de diálogo incluye la idea de conflicto, de resistencia, de impugnación, pero la cultura es siempre un diálogo. Un diálogo intercultural
en que las fronteras, no es que no existan las culturas, no es que no exista lo mapuche, no exista lo paraguayo, no exista lo argentino, existen, pero sus fronteras son más difusas, son más porosas. Y sobre todo, esas culturas, como comúnmente se le dicen, son enfocadas en su historicidad. Esto que parece una pavada no lo es. La cultura tiene historia, y esa historia nunca se detuvo. Está abierta. Y quizás eso, el Francisco Lanfre, gracias, Marce. Fran Lanfre. Ahí Sandra me lo decía por afuera. Gracias, Sandra. No quiso exponer mi ignorancia docente, Sandra. En cambio, Marce me escrachó. Fran Lanfre. Así son las ayudantes de cátedra. Malagradecidas. Te escrachan la ignorancia frente al auditorio. Estoy medio pavote hoy, con esto de que los veo. Porque antes estaba, la semana pasada estaba con mi PowerPoint y me hacía el serio. Hoy ya no. Bien. Entonces, para ir avanzando hacia acá, la idea de que la cultura siempre es un diálogo, incluidos los conflictos, las alianzas, entre distintas culturas, como entidades que tienen una identidad, pero esa identidad tiene fronteras más difusas, más porosas, y por otro lado, tienen historia. La entrada del concepto de historia al concepto de cultura, aunque no parezca, fue rupturista y revolucionario. Y yo creo que desde ese lugar, de la idea de que las culturas tienen historia y que hay que mirar esa dimensión histórica, saben que la historia, en las teorías, hice cosas de la sociología, y hay sociólogas, supongo que habrá historiadores, historiadoras o profes, así que si le pifio en algo así medio garrafal me lo dicen. Pero la idea de historia no como la idea de narrativa lineal que cuenta los hechos objetivos del pasado para explicar el presente, sino desde una perspectiva más crítica. A mí se me ocurre, por ejemplo, la de Enzo Traverso, que Traverso nos va a decir, la historia es una constelación de imágenes del pasado motivado por las necesidades del presente. Una cosa así es la definición que él tiene de historia, ¿no? Enzo Traverso es un historiador italiano, también marxista, y me parece interesante, ¿no? Sí, una miríada, dice él, sería como una constelación de imágenes del pasado. Miren que usa la palabra imágenes, no palabras, no relatos, no documentos, no fuentes, imágenes del pasado. Después de todo, un documento, por más minuciosamente redactado que esté, no deja de ser una imagen, ¿no? No deja de ser un conjunto de significados de ese momento agarrados así, pero todas esas imágenes del pasado van a estar motivadas por las necesidades del presente. ¿Cómo presento, cómo justifico o cómo impugno el presente a partir de esa constelación de imágenes del pasado? Y esa historia que entra al concepto de cultura, yo entiendo que es la puerta a través de la cual Elsie Rockwell va a leer esta influencia de Gramsci y de Bakhtin en Geertz. Que capaz que en este capítulo en particular, en otros trabajos está un poquito más insinuada, diría yo, acá menos. En este capítulo de Geertz no está muy clara la perspectiva gramsciana, no dice ni una vez la palabra hegemonía, no habla explícitamente, tan fuertemente de poder y de política, pero, y con esto voy acercándome al cierre de lo de Rockwell, pero miren que el fragmento etnográfico que Geertz elige para este capítulo introductorio de su libro, capaz que el más importante, es en el marco del colonialismo francés, ¿no? Y ahí hay una elección. Esto es lo que yo digo, a ver, todos nosotros y nosotras como docentes sabemos que cuando elegimos un ejemplo para explicar un concepto, le ponemos cabeza a ese ejemplo, ¿no? Si yo quiero explicar, por ejemplo, no sé, voy a trabajar con el grupo Ni Una Menos, y digo, bueno, voy a empezar con un ejemplo de dónde viene la idea de Ni Una Menos.
el ejemplo que yo elijo lo pienso bien, ¿no? Lo pienso en función de mi grupo, de mis interlocutores, lo pienso en función de mi contexto histórico, de lo que pasó en esa escuela, si uso un caso emblemático para que todas la conozcan. Ese caso, ya que hablamos, lamentablemente, digo, hablamos de feminicidios, femicidios, si elijo algo que pasó en el pueblo o no para no exponer a nadie. O sea, el ejemplo que yo elijo habla de una posición epistemológica, ética. Y Geertz no elige cualquier ejemplo. Elige un ejemplo en el marco del colonialismo francés, en el que interviene un pueblo originario, podríamos decir, nativo, y un pueblo de emigrantes perseguidos como el pueblo judío. Y ahí hay una decisión política, de ahí. Lo que nos va a plantear Geertz es que si nosotros pensamos la cultura desde una concepción semiótica, o sea, centrados en los sentidos, estoy respondiendo a la Sandra por... Esto, viste que en el coso te queda... Cuando alguien te manda, después le respondes a esa persona solamente. Esperen que lo voy a poner para todos. Ahí está, todos. Esta idea de concepción semiótica, o sea, centrados en los significados, la cultura como una trama de significados, no voy a poder interpretar. Para Geertz, entender es interpretar. No es reducir una fórmula, ¿no? No entiendo cuando hago una ley que me puede anticipar lo que va a pasar en el aula, o que puede atrapar bajo una lógica formal lo que va a pasar en el aula. Entender para Geertz, para la antropología geertziana, es interpretar. No interpretar de cualquier manera. Hay buenas y malas interpretaciones, dice Geertz, pero nosotros como antropólogos no somos una ciencia experimental en busca de leyes, dice Geertz. No estamos buscando la segunda ley de la termodinámica o cómo determina materiales la conciencia de las personas, para ponerlo en un modelo más, traerlo para este lado, o cómo el capital cultural determina tu fracaso o triunfo escolar. Lo que nosotros buscamos es interpretar significaciones, ¿sí? Interpretar signos. Ahora, esos signos, y vuelvo al principio, el baño, la gorra, el silencio, el guardapolvo, etcétera, etcétera, esos signos no se pueden interpretar sin conocer el contexto de su circulación y de su intercambio. O sea, el contexto sociohistórico donde ocurren esos intercambios incesantes. Acá yo lo ligo a la idea de poder en Foucault. ¿Vieron? Foucault dice, el poder no será omnipotente, porque hay contrapoder y resistencia, pero el poder es omnipresente, o sea, está en todas las relaciones y es infinito. Si pensamos el poder desde esa definición Foucaultiana ligada a la idea de intercambios de significados en Geertz, vamos a ver que tienen cierta sintonía. O sea, los seres humanos somos animales semióticos, dice Geertz. O sea, somos seres de la significación, productores de significados, y a su vez vivimos en tramas de significados que construyeron otros que vinieron antes que nosotros, ¿no? Ahora, esos significados están permanentemente intercambiándose, por ejemplo, en este Zoom. Estas palabras, qué sé yo, puede pasar que alguno o alguna interpretó algo que yo hice como un chiste de otra manera y se acaba de bajar del Zoom. No pasó, pero podría pasar. Y ahí tenemos, digo, un tipo de conflicto, ¿no? Yo quise hacer un chiste y la otra persona se sintió ofendida. Eso tiene que ver, digo, estamos todo el tiempo en juego de intercambios de significados. Bien, donde ocurren esos intercambios de significados es en el contexto sociohistórico. No es un contexto solo sincrónico. O sea, si yo quisiera entender por qué la compañera o el compañero se ofendió y se bajó, probablemente no lo podría entender solo por lo que pasó en este Zoom. Tiene que ver por la forma en que yo como docente construyo mi sentido del humor, que puede ser bueno, malo o mediocre, por cómo la otra persona hace su formación, su historia y qué es lo que le ofendió. O sea,
Y para eso hay que entender, bueno, cómo se forma un antropólogo de la Universidad de Buenos Aires, que se vino de Buenos Aires a vivir acá, que está en Atenas, o sea, entender esa historia de todos esos significados que están en juego, tienen que ver con el contexto, y también el contexto del otro compañero o compañera, supuestamente o ficticiamente, espero, ofendido. Entonces, ¿dónde ocurren esos intercambios? ¿Dónde va con pronombre con acento? Ocurren en el contexto sociohistórico. Entonces, comprender esos intercambios de significados, es una actividad interpretativa. Y voy a decir rapidito, y ya cierro porque son 9:10, lo que vamos a trabajar un poco la vez que viene con Gertz, que igual lo fuimos cruzando tangencialmente. Él va haciendo, en la descripción densa, aparte de esa hermosa ironía y todo, como unas olas que avanzan y retroceden para definir el concepto de cultura. Va a empezar, todo su trabajo tiene como objetivo, así como Inés Dussel dijo, yo quiero desdomesticar a Foucault, Gertz dice, yo quiero discutir con el concepto de cultura típico de la antropología que él pone en Taylor. Pero ¿qué es esa idea de muy amplia, ¿no? La cultura es todo. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado, no? Todo es cultura, ¿no? La forma en que hablo, hasta lo que como, hasta lo que siento, hasta mi inconsciente, hasta la fiesta del puestero, todo es cultura. Entonces, bueno, él quiere discutir con esa idea, decir, un concepto que solamente en la introducción de uno de los libros clásicos de la antropología tiene 11 significados distintos, no es un buen concepto para pensar. Hace falta una idea de cultura un poco más restringida, un poco más especializada, ¿no? Sí, porque sabemos que los conceptos que significan todo, a la vez no nos permiten aprender nada en algún punto. Y él dice, bueno, hace un concepto un poco más restringido, y ese concepto que yo voy a elegir, nos faltaba nombrar a en realidad remitir a los conceptos de uno de los tres padres de la criatura sociológica, que es Max Weber, y ahí lo traemos. Gertz se apoya o se abraza al concepto de Weber de la cultura como urdimbre semiótica. Urdimbre sería como un tejido, ¿sí? ¿Por qué es de Weber esa idea? El hombre es un animal inserto en tramas de sentido que él mismo ha construido. Muy parecido a Foucault en esto. Somos, ¿no?, producto del poder y a su vez productores. Y Gertz va avanzando en un concepto de cultura que tiene como dos vertientes grandes el texto, una más etnográfica, de qué es lo que hace una antropóloga, cómo lo hace, la descripción densa, que es interesante, pero a mí me interesa que veamos este capítulo en relación al concepto semiótico de cultura en Gertz, que es muy interesante para pensar la escuela. Y solo leo y termino. Va avanzando sobre determinadas definiciones de qué es cultura para él. Y son re locas, y ojalá las podamos ir comprendiendo. Para ir comprendiéndolas juntos y juntas, lo que tenemos que hacer es no agarrar para Villa Langostura, sino para Traful. O sea, tratar de no pensar la cultura como algo acabado. No pensar ni la sociedad, ni mi escuela, ni mi aula, como que hay 4, 5 u 8 culturas que están ahí y que, bueno, se van juntando unas con las otras. Sino pensarlo desde un concepto más histórico, dinámico, más gramsciano, más cultural, de mezcla en un sentido de que las fronteras son difusas. La cultura es una jerarquía estratificada de estructuras significativas y socialmente establecidas. Tomá, después la vamos a trabajar en profundidad. ¿Con qué se come eso? Bueno, Gertz dice, ¿cómo se desentraña esa estructura? ¿Por qué? Porque esta palabra es maravillosa. Dice, esos signos, esos significados, se nos presentan en la superficie cotidiana como algo enigmático, como algo que no muestra su significación de entrada. Y acá vuelvo, la gorra, el silencio.
No tiene una significación desnuda que se nos presenta claramente de entrada. Debe ser desentrañada, debe ser interpretada. Segunda definición. La cultura es activa y pública. Ya que diga la cultura es activa, parece que no, pero es como esos documentos de Google compartidos. Vos podés entrar y poner algo. Después hay que ver si el administrador te lo borra o qué sé yo, pero es compartida y es pública, porque si no, estaría en la mente de las personas, y no está solo en la mente de nosotros, está en lo público, en las relaciones. La cultura es acción simbólica y es a la vez objetiva y subjetiva. La singularidad íntima de la que hablaban y también el marco institucional, por ejemplo. Lo que importa de la cultura es el sentido. La cultura es lo que da sentido a la acción humana. Es la diferencia que dice, que él toma de Ryle, que es, no es lo mismo una persona que tiene un tic y cierra el ojo todo el tiempo, involuntariamente, que si yo estoy jugando al truco y te hago así, es que tengo el ancho de basto, y si estamos en una peña y te hago así, capaz que te quiero sacar a bailar o algo. El gesto fenomenológico es el mismo, contraer el párpado. Ahora, el significado es muy diferente. Y solo puedo entender la diferencia entre el gesto con un significado y el mero movimiento físico si entiendo el contexto y la cultura. ¿Quieren probarlo? Para quienes hayan viajado a otros países más lejanos, prueben darle un mate a una persona que no conoce lo que es el mate, ¿no? Para nosotros significa, bueno, ahora con el corona cambió su significado, ¿no? Pero tiene que ver con la camaradería, el compartir, el charlar y qué sé yo, y yo me acuerdo que las primeras veces era, le dabas un mate o sacabas un mate y la gente se alejaba como que estaba sacando 3 kilos de éxtasis, no sé. Bueno, el mate es el mismo físicamente, ¿no? Ahora, ¿en qué contexto ocurre? Y la tercera definición y última, dice, la cultura son sistemas de acción de signos interpretables. La cultura es un contexto dentro del cual los fenómenos pueden describirse de manera inteligible. O sea, la cultura es un contexto, acá la rompe toda Geertz. La cultura es un contexto, es como un armazón dentro del cual yo puedo interpretar, hacer inteligible, hacer comprensible, desentrañar esos signos. Yo no sé lo que es una peña, no voy a entender que esto es que estoy tirándole onda a alguien. Si yo no sé lo que es el truco, lo que es el juego, lo que está pasando ahí, no voy a entender que esto es el ancho de basto. Si yo no sé que existen algo que se llama los TICs, y que yo sé que, no los TICs, ahora los TICs significan tecnologías de la investigación y la comunicación, pero antes los TICs eran movimientos involuntarios. En esta época todo se resignificó, pero si yo no sé que las personas pueden tener un tic, o no sé que hay alguien que tiene un tic, no voy a entender que ese movimiento es involuntario, que no me está queriendo decir nada, simplemente que no puede dejar de hacerlo. Entonces la cultura es ese contexto que me permite a mí desentrañar e interpretar, hacer inteligible un signo, que ese signo va a estar siempre integrado en un sistema, y ese sistema va a ser, otra genialidad de Geertz es el sistema, que es la cultura, es un sistema de signos, y lo dice así, creo que es literal, lo suficientemente coherente. Es decir, no del todo coherente, pero con algo de coherencia como para que podamos hablar de un sistema. Bueno, 9:20. Ya estamos acercándonos a las casi 2 horas. Todo este delirio, o no tanto, no sé, yo no dejo de verlo como un cierto delirio en el buen sentido. Para mí es extasiante, como verán esto como antropólogos, por eso propuse este curso. La idea es que se pongan a mirar, después de que charlemos un ratito en la semana, que se pongan a mirar iconoclasistas, que se pongan a mirar en particularmente el álbum de Co, y hagan algún ensayito, alguna idea, cruzando estas nociones de cultura en Geertz, de significantes, de significados, de contexto, de dinámica, de historia, de cultura. Bueno, ponerlo en juego ahí, escribir y pensar algo para compartir con la compañerada. Bueno, abro el juego para que los últimos 9 minutos, no más de 9:30, podamos intercambiar lo que cada cual desee.
Pueden o pedir la palabra por el chat o empezar a hablar directamente. Hola, buenas noches. Hola, Lina. Hola, tengo la cámara apagada porque tengo un lío en mi casa, espero que mis hijos no se pongan a gritar. Dale, no pasa nada. No, yo me quedé pensando en esto, ¿no? En la invitación para mí que me hacen en este encuentro de hoy es discutir con los esencialismos, ¿no? Que nos tienden a llevar a ideas acabadas acerca de la cultura o de las identidades, del género, del ser mujer, del ser varón. Porque si cargamos de ideas previas o a priori de lo que es la cultura, nos limitamos a poder pensar en las fronteras, en esa idea me quedo. Que no hay o sea, cómo romper con esta idea de la cultura estática que nos encierra en un lugar y en la imposibilidad de ver cómo se ponen en juego las fronteras y los dinamismos, ¿no? La realidad es dinámica, es cambiante, y están todo el tiempo en un interjuego. Obviamente que ese interjuego es desigual, si bien todas las culturas son diferentes, existe una construcción jerárquica, ¿no? Ahí se cayó. ¿A todas se les cayó, Lina? Ups. Bueno, ya va a volver. Uy, ¿qué pasó? Se cortó, no sé hasta dónde llegué. Dale, dale. No sé hasta dónde llegué, pero bueno, eso era, discutir un poco con los esencialismos que tienden a encasillar, digamos, en lugares cerrados y no nos permiten ver eh, las fronteras, cómo cargamos siempre de ideas a priori lo que es una cultura o la cultura. No sé en dónde me quedé, se me cortó varias veces. No, no, pero había llegado a cerrar bastante la idea de la discusión con los esencialismos y cómo ver la cultura como algo cerrado, con fronteras muy delimitadas, no nos permite primero debatir con esa idea de esencialismo y después conectar como con la complejidad de lo que está ahí con nosotros, ¿no? Claro. Yo todo el tiempo pienso en este debate con el esencialismo, que también podría ser un debate con la preterización, ¿no? La idea de que hay determinadas culturas que han quedado ancladas en el pueblo originario, con la idea de lo indígena, y otras formas del esencialismo, por ejemplo, en relación a los géneros, ¿no? Eh, Pensarlo en general y pensarlo en particularmente en ese, digamos, si pensamos la escuela como un territorio donde la cultura se produce y se reproduce, es una invitación a mirar, por ejemplo, cuál es ese contexto que llamamos escuela, donde los significados circulan, se intercambian, se negocian, cómo se intercambian. Creo que en eso el aula de cada uno es un lugar medio privilegiado. Es difícil, y ya no hablo más ahora, me pasó un montón de veces que terminaba una clase y poner alguna compa me preguntaba en la sala de profesores, sí, ¿qué tal estuvo? Y le decía, mira, como antropólogo, maravilloso. Como docente, fue un desastre la clase. Porque fue un bardo, porque no siento que no enseñé nada. Ahora, yo entiendo que lo que está pasando ahí, tengo muchas más ganas de sentarme a escribir esos conflictos que se pusieron una gorra, que por ejemplo me acuerdo de esto que decía el compañero que le tiraron cuando llegó al norte neuquino, en la escuela, yo trabajé muchos años en una escuela en la 31, en la Villa 31, cuando llegaba el momento del alfajor y el yogur, pibes de 18, 19 años, paraban todo para comer el yogur, se comían 25 minutos de la clase de investigación que yo daba, y en el momento que les dije, che, ¿por qué no se puede comer después? Y casi, lo sacaron casi, eh, de manera prácticamente grotesca sobre ellos mismos, empezaron, profe, que somos villeros, tenemos hambre, se me cagaban de risa. Era claro, hacían 20 minutos comiendo alfajores con yogur, hacían un ruido tremendo y zafaban 20 minutos de la clase. Entonces, yo decía, como antropólogo, maravilloso, como profe me quiero matar porque no puedo avanzar con nada porque llega la chica con los alfajores y se terminó. Bueno, es por ese lado. ¿Qué más? Aparte de Lina. Sí. Vengan.
Carlos Brizuela, con su mate. La cultura, a mi parecer, es una adaptación, hablando en el ámbito educativo. ¿Una adaptación a qué? Hola, ¿qué tal? Hola, Carlos. Hola. Bueno, soy nuevo, hace poco recién empecé a ejercer la docencia, el año pasado, más preciso. Y bueno, yo lo viví justamente como una adaptación justamente al contexto, a dónde estaba. No estaba acostumbrado justamente, yo vine con el usted al trato docente. Y acá me decían, che, vos, ¿cómo estás? Y yo, medio raro, cómo era el trato con los alumnos, y los alumnos trataban a los docentes de vos, che, ¿qué haces? Y yo allá es otro lenguaje el que manejamos, o sea, usted, disculpe, esa terminología, ese cambio intercultural que tenían los alumnos en el norte es muy diferente acá al sur, y justamente lo vivo como justamente algo adaptable. O sea, yo me tuve que adaptar al lenguaje, al contexto, a donde estaba situado justamente yo. Interesantísimo. Una idea bastante compleja de adaptación, me gusta, ¿no? Porque es la adaptación no en el sentido de agacho la cabeza ahí, sino leo el contexto y entiendo que nadie me Sí, está faltando el respeto y que si hablo de usted, yo quedo un poco fuera de juego. Entonces, a veces esa adaptación tiene que ver también con buscar un código que sea inteligible o comprensible para el otro, ¿no? Bueno, gente, ¿alguien quiere cerrar con algo? ¿O nos vamos a comer? Vamos a comer. A Sandra le leí los labios. Bueno, que tengan linda semana. Lean los dos textos, si no los han leído. Disfruten de hacer el trabajo o intenten disfrutarlo. Y nos escribimos por el foro para lo que necesiten. Y les deseo que estén muy bien. Gracias por esta clase. Chao, hasta luego. Gracias. Hasta Hasta la luego. próxima.